Buen día, profesora Patricia, saludos. Nuestro grupo tiene el gusto de hablarles sobre el campo eléctrico. Los integrantes son Liz Aguilar, Cintia Alvarado, Yalela de la Espada, Kelly Gutiérrez, Paola Ibáñez y mi persona Noelia Machuca. El campo eléctrico es un sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica, que al ser introducido en el mismo genera una determinada respuesta o reacción. En otras palabras, en el campo eléctrico se describe la interacción que existe entre los cuerpos con carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos. Esta interacción puede manifestarse por la atracción o la repulsión entre los cuerpos, dependiendo de la carga que posean. Las cargas eléctricas pueden ser tanto positivas como negativas. Dos objetos de la misma carga se repelen, mientras que los de cargas diferentes se atraen. El campo eléctrico se expresa en líneas imaginarias, que llamamos vectores. Estos permiten darnos una idea de la intensidad y la orientación del campo eléctrico. El campo eléctrico se trata de una magnitud vectorial, de un vector, y no de una fuerza, aun cuando se relaciona íntimamente con la fuerza eléctrica. La carga fuente se representa mediante un valor determinado que se llama que es el campo eléctrico. La dirección y sentido en un punto vienen dados por la dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en un punto. Si la carga fuente es positiva, el campo eléctrico generado será un vector dirigido hacia afuera. Y si es negativa, el campo será dirigido hacia la carga. Por ejemplo, en las imágenes que vemos aquí, el campo eléctrico quedado en el punto P por una carga de fuente Q1 y por una carga negativa. El campo eléctrico es creado por la carga puntual Q1 en un punto cualquiera y se define como donde la carga creadora del campo, también la constante electrostática, la R que es la distancia desde la carga fuente hasta el punto P y UR que es el vector unitario que va desde la carga fuente en el punto donde se calcula el campo eléctrico. Si en vez de cargas puntuales se tiene la introducción continua de una carga o un objeto macroscópico cargado, el campo creado se calcula sumando el campo creado por cada ejemplo diferencial de la carga, es decir, que el campo eléctrico igual a la integral por la diferencial por el campo y es igual a la integral por la constante por la diferencial por la carga sobre la distancia al cuadrado por el vector. Esta integral, salvo casos concretos, es difícil de calcular. Para hallar este campo creado por introducciones continuas de carga resulta más práctico utilizar la ley de Gauss. Una vez conocido el campo eléctrico, en el punto P la fuerza de dicho campo ejerce sobre la carga de prueba Q y sostiene que P será F igual a la Q por la E. Por lo tanto, si la carga de prueba es positiva, la fuerza que sufre será paralela al campo eléctrico en el punto. Si es negativa, la fuerza será opuesta al campo, independientemente del signo de carga fuente. En la siguiente figura se representa una carga fuente Q1 positiva en el campo eléctrico hacia afuera y la fuerza que ejerce sobre una carga de prueba Q positiva A y sobre otra negativa B. El campo eléctrico cumple el principio de superposición.
por lo que el campo total en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos creados en ese mismo punto por cada una de las cargas fuentes. Unidades del campo eléctrico. La unidad elemental de campo eléctrico en el sistema internacional es Newton por Coulomb, pero también se puede expresar mediante la expresión de voltio por metro. Esto quiere decir que la fuerza que ejerce un newton sobre un cuerpo cargado eléctricamente con un coulomb. Por último, se puede representar en unidades básicas como kilogramos por metro por segundo a la menos 3 por área a la menos 1 y la ecuación dimensional, que es mLT a la menos 3 por I a la menos 1. Líneas de campo eléctrico. Se refiere al trazado de las líneas imaginarias cuya función es representar el campo eléctrico mediante la expresión de su intensidad y orientación. Estas líneas se caracterizan a partir de las cargas positivas hacia las negativas sin cruzarse jamás. Asimismo, el vector campo eléctrico E es tangente respecto de la línea de campo y se orienta en la misma dirección. Las propiedades de la línea del campo se pueden resumir en: el vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. Las líneas de campo eléctrico son abiertas, salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas. El número de líneas que sale de una carga positiva o entra a una carga negativa es proporcional a dicha carga. La densidad de línea de campo en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto. Las líneas de campo no pueden cortarse, de lo contrario, en el punto de corte existirían dos vectores de campo eléctrico distintos. A grandes distancias de un sistema de carga, las líneas están igualmente espaciadas y son radicales, comportándose el sistema como una carga puntual. Intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, simplificada comúnmente a la expresión campo eléctrico, se refiere al grado de fuerza que se ejerce sobre la unidad de carga positiva en un determinado punto. La fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico es: intensidad igual a fuerza sobre la carga, intensidad igual a la constante por la carga sobre la densidad sobre la distancia al cuadrado. Campo electrodinámico movimiento uniforme. El campo eléctrico creado por una carga puntual presenta isotropía espacial. En cambio, el campo creado por una carga en movimiento tiene un campo más intenso en el plano perpendicular a la velocidad de acuerdo a las predicciones de la teoría de la relatividad. Esto sucede porque para un observador en reposo respecto a una carga que se mueve con velocidad uniforme, la distancia en la dirección del movimiento de la carga serán menores que las medidas por un observador en reposo respecto a la carga, por efecto de la contracción de Lorentz. Suponiendo que la carga se mueva a lo largo del eje X del observador, tendríamos la siguiente relación de coordenadas entre lo medido por el observador en movimiento respecto a la carga y el observador en reposo respecto a la carga. Donde es el ángulo formado por el vector de posición del punto donde se mide el campo respecto a la carga y la velocidad del movimiento. De esta última expresión se observa que si se considera una esfera de radio y alrededor de la carga el campo es más intenso en el ecuador, tomando como polos norte y sur la intersección de la esfera con la trayectoria de la partícula, puede verse que el campo sobre la esfera varía entre un máximo. Esta pérdida de simetría esférica es poco notoria para velocidades pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz, y se hace muy marcada a velocidades cercanas a la luz.
Campo electrodinámico o movimiento acelerado. El campo de una carga en movimiento respecto a un observador se complica notablemente respecto al caso del movimiento uniforme. O sea, además de un movimiento relativo a la carga, presenta un movimiento acelerado respecto al observador inercial a partir de los potenciales de Linear-Witcher. Se obtiene que el campo creado a una carga en movimiento que viene dado por el primer miembro solo depende de la velocidad y coincide con el campo eléctrico, provocando una carga en movimiento uniforme. A grande distancia varía según la ley inversa del cuadrado 1 sobre la raíz, la distancia al cuadrado. Por lo tanto, no se supone la emisión de energía. Al segundo miembro depende de la aceleración y tiene la variación de 1 sobre la distancia, que representa la intensidad decreciente de la onda esférica por la radiación electromagnética, ya que las cargas de movimiento acelerado emiten radiación. Como se pone en el ejemplo de la distancia, avanza con el vector, de ahí va la raíz, el punto y la carga puntual por el campo eléctrico. Energía del campo eléctrico. Un campo en general almacena energía y en el caso de cargas aceleradas también puede transmitir energía, que es un principio que se aprovecha en las antenas de telecomunicaciones como las que vemos en pantalla. A continuación, nuestro experimento sobre el campo eléctrico presentado por la estudiante Daisy Aguilar. Para este primer experimento necesitaremos en una vasija llenarla con agua y jabón. Necesitaremos un carrizo y necesitaremos un globo. Lo que haremos a continuación será echar el agua con jabón en la mesa y esparcirlo y con el carrizo intentaremos hacer una burbuja. Después de haber logrado hacer la burbuja de jabón, lo que haremos será inflar el globo y frotarlo en nuestra cabeza. Luego de haber frotado el globo en nuestra cabeza para cargarlo eléctricamente, lo acercaremos a la burbuja de jabón. Al frotar el globo sobre mi cabeza, lo que hice fue cargar un poco eléctricamente el globo. Al acercarlo a la burbuja, esta también se carga eléctricamente, pero de una carga contraria a la del globo, lo que hace que la burbuja sea atraída por el globo.